que Él nos ha dejado y que han dejado un rastro de sangre, ¿verdad? Para poder tener este libro hay quienes han dado su vida para que pueda permanecer, y Dios a través de los siglos ha hecho que permanezca. Vamos a ir a Primera de Pedro, estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 11, capítulo 2, 11, ahí vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 7. Esta predicación la he titulado La gracia de Dios en la sumisión. 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 Estamos entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, del versículo 13 en adelante, hasta el capítulo 3, 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y voy a leer el 13 yo, ustedes el 14, y así nos unimos en el capítulo 3, versículo 7. Todo esto habla sobre la obediencia, el sometimiento a las autoridades, a los amos y sometimiento en el hogar. ¿Estamos todos ahí? Leo el 13, ustedes el 14 y nos unimos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, ya los gobernadores como reyes para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si predicando sois abofeteados y lo toleráis, así haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya necesidad se sanamos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea estrecho de peinado, de adornos de oro, de vestidos numerosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Todos juntos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, he titulado esta predicación La gracia de Dios en la sumisión. Hay un libro que se llama La rebelión en la granja, tal vez algunos lo han leído. Y entonces estaban todos los animales indignados y querían rebelarse contra el dueño,
Porque decían las gallinas, no, pues vienen, se llevan nuestros huevos, las vacas se llevan la leche y la hace queso y crema y se la toma. Y el puerquito también se quejaba, no, pues a mí me hacen chicharrón, ¿no? Y entonces se rebelan. Y hay una rebelión, y entonces, y platicando, pues ¿y ahora quién nos va a cuidar? Pues Él es nuestra autoridad. Y van a venir los lobos, los coyotes, los leones. No, siempre mejor que se quede la autoridad. Y en nuestras vidas, Dios ha puesto autoridades. Las instituciones, nuestros padres, en la escuela, los maestros, en el trabajo, nuestros jefes. Pero es un instinto normal en las personas el rebelarse, ¿verdad? Los hijos a veces no quieren obedecer a los padres. En la escuela los alumnos no quieren obedecer a los maestros. En el trabajo, sí o no hay empleados que no quieren subordinarse. Y es natural. Pero tienes que saber que Dios ha puesto, la autoridad es como una sombrilla. Cuando está lloviendo, que te protege. Tú puedes ir ahorita con el sol, te pones de la sombrilla y ¿qué te evita? Que te queme, ¿verdad? Y está lloviendo también, ¿qué hace? Evita que te mojes. Y entonces las instituciones que Dios ha creado, como la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, son para que tú te protejas. Pero ¿qué pasa si te sales? Está aquí la sombrilla de protección. Yo no quiero obedecer a mi papá y mi mamá. Y me dice, ¿sabes qué? Ese chico no te conviene. Y me salgo de la sombrilla de protección que Dios ha dado. ¿Qué creen que le puede pasar al joven o a la señorita que no quiere obedecer a sus padres? ¿Qué le puede pasar? Le puede ir mal, ¿verdad? Igual, los papás le dicen al hijo, hijo, no te juntes con los que están en la esquina, que están tomando, porque pues... Y el hijo no quiere escuchar esa autoridad. ¿Qué creen que le va a pasar? Ya no estás bajo la autoridad que Dios ha dejado. Y entonces te va a llover sobre mojado, o te vas a quemar. Vas a sufrir las consecuencias por no obedecer. Y lo mismo en el trabajo. Es que yo quiero hacer las cosas de mi manera y el jefe no sabe. ¿Qué crees que le puede pasar a un empleado que se sale de la sombrilla de protección? ¿Lo pueden despedir? ¿Se puede quedar sin trabajo? ¿Y le puede costar conseguir trabajo con esa actitud? Y hay quienes todo el tiempo entran a un trabajo, que mi jefe, que mis compañeros, que los clientes, y todo el tiempo, y en un año pasan como por 10 trabajos, y dices tú, oye, ya como después de 10 trabajos, no creo que tu jefe, ni los empleados, ni los compañeros sean el problema. Yo creo que el problema es tú, ¿verdad? Que no sabe estar subordinado, y ese es un problema, la falta de respeto, la falta de autoridad. No respetamos. Ves las familias, los niños no respetan a sus padres, en las escuelas los alumnos no respetan a los maestros, en algunas iglesias igual a veces los miembros no quieren sujetarse a veces a algunas cosas que hay en la iglesia. Y eso pasa, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a soportar. Tenemos que aprender a soportar. A veces te van a tocar maestros difíciles. Como hay maestros buena onda, hay maestros que son difíciles de soportar. Pero también te van a tocar jefes que también son muy buenos jefes, pero también hay unos que son negreros y te quieren explotar, te quieren tener todo el día trabajando y sin horas extras. Pero ¿qué nos está invitando aquí Pedro? A que aprendamos a soportar. Van a haber cosas difíciles en la vida, tienes que aprender a soportar, incluso en el matrimonio. La mujer tiene que aprender a sujetarse al varón, y veremos por qué y cómo. Porque desde que Adán y Eva ha sido el problema, la mujer estaba sola. Cuando la serpiente la abordó, estaba sola. No es bueno ni que el hombre ni la mujer esté solo. Nos separamos un momento por el trabajo, pero inmediatamente lo correcto es estar juntos. Porque si tú te vas con los amigos, pudieras ir a parar a otro lado. Y si tú te vas con las amigas, pudieras ir a parar a otro lado. Entonces siempre es bueno estar sujetos unos a los otros. Pedro nos exhorta a respetar nuestras autoridades, respetando, soportando y sujetándonos. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades, porque Dios es soberano, Dios es la máxima autoridad. Está las instituciones, que es el gobierno, está tu trabajo, tu jefe, los maestros en la escuela, los padres de familia que son tu autoridad, la iglesia, los pastores, diferentes instituciones.
Pero arriba de todas esas autoridades, ¿quién está? ¿Quién gobierna? Dios. Y entonces cuando tú puedes apelar a tus autoridades, cuando crees que se está haciendo algo mal, y tienes que hacerlo de una manera respetuosa, orando por ellas. Y cuando no te hace caso y sabes que está mal, tú puedes apelar a Dios. Si el presidente la presidenta estuviera haciendo malas cosas, tú puedes apelar a Dios. Oye, Padre, mira lo que está haciendo. Si tus padres están dirigiéndote mal y dando a los hijos y quieren que, digamos en el trabajo, que te invitaran a robar, tú sabes que es inapropiado. Tú puedes apelar a Dios. Padre, me están invitando a robar y me han amenazado con despedirme si no hago lo que me están pidiendo. Tú tienes que apelar a Dios y confiar en que Él te va a proteger. Y si te corren, que te corran, ¿verdad? Pero es entonces ir sobre Dios. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Primero que nada, respetando, aprendiendo a respetar. Por eso dice aquí Pedro, que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey, a los gobernantes, porque ellos castigan a los malhechores y alaban a los que hacen el bien. Debemos respetar. ¿Quién es nuestra presidenta? Sheinbaum, ¿verdad? Y tenemos que orar por ella. Ahorita con Donald Trump y todo lo que se tiene a nivel mundial, tenemos que orar por Putin allá en Rusia, por Frank ahí, que es el nuevo ministro de Canadá, y orar por los diferentes reyes y presidentes, por Samuel, por Héctor García, para que vivamos quieta y reposadamente, porque pues si no es así, pudieran entrar en guerra y los más afectados somos todos nosotros, porque esa es la voluntad, que haciendo el bien hagamos callar la voz de la gente que es insensata. Tenemos. ¿Por qué le decía Pedro esto a estos hermanos que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Porque Pedro, tú nunca ves a Pedro y a Pablo, rebélense contra Roma y hagan una revolución. Nunca los apóstoles hicieron eso. Aprendan a respetar. Y era Nerón. Nerón era uno de los peores emperadores. Dice, sujétense. Jesús decía, ¿qué debemos hacer con el gobierno? Darle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al César o al gobierno los impuestos. Hay que pagar predial. Y hay quienes se retrasan en pagar el predial. Tratemos de ser puntuales en el pago del predial. La tendencia, todos pagamos impuestos. ¿Y entonces por qué? Porque son parte para poder gobernar el país. Y tenemos leyes negativas y leyes positivas. Algunas son buenas, algunas son malas, pero vivimos en un excelente país. Al estudiar este tema, me doy cuenta que tenemos un país en verdad muy bonito, que tiene muy bonitas leyes. Ya llegaré para allá. Dice, como libres, pero no como los que tienen el libertinaje para hacer lo que quieran. ¿Tenemos libertad en Cristo de hacer lo que queramos? Sí, pero hacemos lo que debemos. Y entonces tenemos su palabra, cantábamos bellas palabras de vida, y ellas son las que deben gobernar nuestro matrimonio, nuestro trabajo, cómo respetamos y lloramos y intercedemos por nuestras autoridades. No como los que tienen el pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, respetando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y respetando al rey. Y eso te invita a no hablar mal de las autoridades. Nabucodonosor, algo que Dios nos muestra que Él es soberano, cuando le dice a Daniel, y le dice, ¿sabes qué? Babilonia, cuando salen algunas bestias del mar, dice, Babilonia es un imperio que va a gobernar. Después vendrán medos y persas, después vendrán griegos, después vendrán romanos. Y él dice los milenios cómo iban a ser gobernados en el mundo. Y se le ocurre a Nabucodonosor cuando dice que ve todo lo que había construido y dice, es fruto de mis manos. ¿Qué es lo que hizo Dios con Nabucodonosor? Lo hizo durante 7 años que se volviera loquito el que comiera pasto como animal. Y le dijo, y cuando él, después de los 7 años que le levanta Dios el castigo, dice, reconozco ahora que las personas que gobiernan en este mundo, Dios lo permite. Que hoy tengamos una presidenta es algo que Dios ha permitido. Que tengamos a Donald Trump, que hay que orar mucho por el Señor, Dios lo ha permitido. A Putin en Rusia más de 20 años y diferentes presidentes han llegado ahí por la gracia de Dios, porque Él es soberano. Dios sigue gobernando. No creamos que Dios ha perdido el control. ¿Por qué permite la guerra entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Hamas?
porque Dios es soberano y a veces permite la guerra para que sensibilice los corazones y la gente venga delante de Dios. Como ahorita que quiere entrar, el Islam quiere entrar a Ucrania y ya le dijeron, aquí somos cristianos y no queremos ese tipo de dogma, porque sabemos que donde ellos reinan, gobiernan con autoridad, son muy violentos en su forma de su religión. Vemos Nehemías también, cuando pone en su corazón de ir a construir, de reconstruir los muros de Israel, cuando le pide al rey, primero ora y se acerca, porque era prohibido para Nehemías acercarse al rey con un corazón triste, y él estaba todo triste y hasta podía perder la vida, pero estaba triste por su pueblo que había sido destruido. Y a la hora de abordar a su autoridad lo hace con respeto. Así debe ser el respeto por las autoridades. Debemos orar, parte de nuestra oración, no solamente por nuestras peticiones, por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría. Gracias a Dios porque están construyendo las calles, ¿no? Las carreteras las están pavimentando, y qué bonito es ya no ir en las calles todas llenas de hoyos, ¿verdad? Es mucho mejor. Me cuesta respetar. Piensa en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad viene por parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que si se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, jueces, la policía no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si yo voy manejando y me voy pasando todos los rojos, ¿será que me pueden parar? Sí, me pueden multar, ¿verdad? Y entonces tampoco puedo ir metiéndome a la casa y si me gusta el carro o la casa y las cosas, para eso está la autoridad, ¿verdad? Los que tienen que tener miedo son los que andan haciendo el mal, los que andan robando, los que andan haciendo cosas malas. Nosotros hacemos el bien, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Ya ven que su signo de justicia es una mujer, y una balanza y una espada. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia delante de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, que es parte de los impuestos que pagamos, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a que tributo, tributo, a que impuesto, impuesto, a que respeto, respeto, y a que honra, honra. Entonces es correcto aprender a respetar las autoridades, y las autoridades son las que te van a guiar, te van a decir, digamos, un hijo, tus padres te pueden guiar qué carrera elegir, dónde trabajar, con quién casarte. Tienes que escuchar a los padres. Y antes, cuando se escuchaban a los padres, los matrimonios permanecían, y eran pocos los divorcios. El día de hoy, como los hijos no escuchan a los padres, se casan con quien quieren, es mayor. De cada 3 matrimonios, 2 se divorcian. Ha venido como que pareciera que está de moda el divorcio, pero porque no se ha escuchado a la autoridad que te puede dar dirección en tu vida. ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza? Orando por los reyes, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, hablando bien de nuestras autoridades, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros maestros, de los que están, de nuestros jefes, de los que están por encima de nosotros. En nuestro país hay leyes negativas por las cuales debemos orar, como la ley del aborto. Si alguna señorita se embaraza, tiene el derecho a abortar, pero eso va en contra de la palabra de Dios, porque dice que el feto ya tiene vida y es matar a una persona para poder quitarla. Hay leyes como la del monopolio, ¿no? Hay algunas empresas que no tienen competencia, las televisoras, la luz, y que deberían de haber más competencia para que fuera más barato. Pero también hay muchas leyes positivas en nuestro país, y esto hace grande a México, en verdad. Ocupamos el lugar número 12 a nivel mundial en cuanto a riquezas, pero creo que vivimos en un excelente país. La ley de la salud, platicaba con Tadeo en Canadá. Digamos, allá en Canadá, si te enfermas, ellos tienen el mejor sistema de salud, hospitales, doctores, medicamentos.
y es gratuito. Pero si te enfermas, es como el seguro social, tienes que esperar unas semanas para que te den consulta, y de aquí que ya te pasó el dolor de garganta, y no creas que tienen similares donde pueden ir a comprar medicamentos. Tienes que esperar hasta que el doctor te consulte y te pueda mandar el medicamento. Y si quieres con un especialista y a los aparatos, también lleva su tiempo, no es muy rápido. La ventaja de México es que tenemos la opción pública y privada, ¿no? Está el DIF, Centro de Salud, hospitales regionales, la farmacia similar, ¿no? Está la pública, que a veces también no hay medicamento, vas por paracetamol, no hay antibiótico, pero tienes la otra opción, el sector privado, cosa que en Canadá, que es el mejor país considerado a nivel mundial para vivir, tienes el sector privado, te vas a las farmacias similares, te consulta y consigues el medicamento muy barato, cosa que allá ellos no tienen ese acceso. Tú puedes ir por lo público o puedes ir por el privado, y entonces tenemos un mejor sistema de salud en México, porque es a lo que quieres. La ley de libertad religiosa, digamos, en China, en Corea del Norte, en India y en Irán, no puedes llegar a expresar tu pensamiento, tu conciencia y tu religión. Esta ley se viola en cada 3 países, uno de cada 3 países se viola, no tienes derecho a ir a cualquier. También me platicaba Tadeo que ahí en Canadá tienen algunas religiones, pero igual que en China, si tú quieres en China, en Canadá, en Corea, quieres ser bautista, quieres hacer una iglesia, el Estado te tiene que aprobar. No puedes reunirte así como nosotros, tenemos que pedir permiso ya en estos países. Y si eres minoría, no te hacen caso. A ver, son muy inteligentes, porque a ver, sí mete tu documentación, pero mientras no te puedes reunir. Y hasta que yo te autorice, puedes hacerlo. Pero aquí en México tú te puedes reunir en cualquier casa. Vamos a la casa de la hermana Lolita, hermana Lucha, hermana Sandra, podemos tener cultos. Allá tú no puedes tener un culto de oración ni nada de eso, tienes que tener permiso, un registro, y si ellos no lo permiten, si no es dentro de las religiones que ellos aprueban, no puedes abrir. Entonces, México tenemos libertad religiosa, puedes regalar folletos. En otros países te meten a la cárcel si vas y le regalas un folleto o una Biblia a alguien. Tenemos suficiente material para hacerlo, y a veces no aprovechamos esa libertad que tenemos, que en otros países tú no te puedes parar en el parque o en la esquina y predicar a Cristo, porque te agarra la policía y te mete a la cárcel. Está prohibido. Entonces vivimos en una gran nación. Para mí México es lo máximo, porque podemos predicar a Cristo, no tenemos que ir tan lejos. Digamos, la educación es laica y gratuita. Gracias a Dios ya no está metido, bueno, entre comillas, por supuesto, pero me refiero a que, digamos, que en Estados Unidos la educación es gratis hasta los 12 años, la primaria pudiera decirse, pero de ahí en adelante es cara, secundaria, prepa y universidad. Solamente por estudiar en una universidad en Estados Unidos son aproximadamente en pesos mexicanos $500,000 de pesos, una universidad, y estoy hablando de una universidad pública. Ya no te hablo yo de una universidad particular, ¿no? Harvard, el MIT y todo eso. Estoy hablando de una pública. Te sale $500,000 de pesos. Es caro. $500,000 de pesos es caro una universidad. Pero estudiar en México es risorio. En la UNAM, que es nuestra máxima casa de estudios, que tiene el lugar número 50 a nivel mundial, una licenciatura en línea te cuesta $1 mensualmente. Y estás hablando del lugar número 50 a nivel mundial, que te cuesta $1, una ingeniería, una licenciatura en línea, si uno está risorio en $1. Y dice, y $1,000 mensuales si es presencial, pero accedes a los mejores maestros con doctorados, buena infraestructura, $1,000 mensuales. Realmente tenemos, o no tenemos un gran país. Digo, si está barato, a mí se me hace barato. Lo quisiéramos regalado, pero bueno, ya. Es demasiado pedir regalado, ¿verdad? Ahora, también cuando estuve en la universidad, estuve becado como deportista y no pagué nada. Pero también los becados no pagan absolutamente nada, y al contrario te dan una mensualidad para poder hacer la beca, ir a hacer no solamente deportes, hay en ciencias y en diferentes áreas, y te puede salir hasta gratis. A mí me salió gratis la universidad, gracias a Dios. Vivimos en el Edén. México es un Edén, en verdad. Y demos gracias a Dios porque vivimos en este país. Sus leyes son muy buenas, de lo mejor.
Tito dice en el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pidamos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad y en paz. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. O sea, mientras estemos en paz, aprovechemos. Yo creo que si estemos en guerra, esos proyectos no van a hacer nada. No esperemos estar en guerra. Ya hay una guerra espiritual contra el enemigo. Entonces debemos llevar cada uno motivado. Si pueden visitar, ponerse de acuerdo las hermanas, adelante, hagan esas visitas. Adelante, mis hermanos, aprovechamos esta oportunidad de orar por las autoridades y las libertades. Y hay muchas otras leyes, pero solamente menciono algunas de las bondades de nuestro país y este hermoso y bellísimo país. En México tenemos también la libertad de viajar por todo el país, ¿verdad? Con tu INE puedes ir a cualquier estado, comer cualquier cosa, nadie te prohíbe, pero resulta que a veces, como Adán y Eva, podrías comer de millones de árboles, pero estás enfrascado con el que te prohibieron. Y a veces dicen, no podemos comer este huevito de tortuga. Ay, pero puedes comer otras miles de cosas si estás preocupado por los huevos de tortuga, que, bueno, es una que otra prohibición, pero pues es porque están en peligro de extinción. Y a veces vamos sobre lo malo y no sobre todo lo bueno, ¿verdad? La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Soportando. Y ahí está el versículo 18, cuando Pedro nos dice, criados, está sujeto con todo respeto a quienes, a vuestros amos. Y en aquel entonces le hablaba a los esclavos. El esclavo no tenía derecho de que un horario, él trabajaba de sol a sol. Y venía de comer del campo, y no es que venía y se sentaba, venía a ver qué otras cosas y era el último en dormirse. Le daba de comer al amo, y si el amo se enojaba, podía golpearlo. Y bueno, ya hay leyes también de Deuteronomio y Levítico que vemos que si le tiraba un diente o si lo golpeaba o lo quebraba, podía darle libertad. Habían ciertas leyes. Pero él nos dice que aprendamos a soportar a los jefes en el trabajo. ¿Sí o no? A veces hay jefes o jefas que se enojan y que hacen mal el trabajo y te pegan una regañada y algunos no aguantan. Y él habla aquí de soportar, aprender a soportar. A veces es difícil, porque es no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación por parte de Dios y está tu conciencia limpia. Y si alguno padece injustamente, pues dice, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto merece aprobación delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, para sufrir. Porque Cristo, y nos da el ejemplo, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Y entonces tenemos que aprender a soportar a veces al maestro, a veces a la pareja la tienes que soportar, a veces aquí a los hermanos, tu familia, tenemos que aprender a soportar. Esa es la seña para soportar, el lenguaje de señas. Aguanta pues, soporta. Porque después, algo que tienen los japoneses, es que dicen, a ver, cuando vas a trabajar, decide, de todas las opciones que hay, decide quedarte con una, y ahí haz carrera, y ahí jubílate. Pero aquí el mexicano es muy dado a que, sobre todo el regio, no le gusta a uno, pum, le ofrece más trabajo, pum. Y no hay una especialización, sino que vas de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo. Porque también no me gusta el horario, no me gusta la paga, no me gusta mi jefe, no me gustan mis compañeros que son bien que los clientes. Bueno, que el problema no sabes soportar. Estamos en una cultura que no sabe soportar. ¿Quién te dijo que trabajar era divertido? Así es divertido. Como decía, una ocasión me tocó ir, estaba trabajando en Comisión Federal de Electricidad y me tocó ir a Tapachula, 7 horas en carretera y en helicóptero 1 hora. El huracán Stan en el 2003, si no me recuerdo, había hecho pedazos la carretera, teníamos una central allá y me mandaron a administrar y a solucionar problemas administrativos, me mandaron a un ingeniero a solucionar todo lo técnico. Y me decía el piloto, mira, dice, a mí me gusta volar y todavía
me pagan. Pero bueno, el trabajo es tiene como dos monedas. Puede ser así como el piloto. Trabajo y aparte me pagan, pero también puede ser la otra cara. Dicen algunos teólogos que hablan sobre la filosofía del trabajo, como Timothy Keller, dice, no debe ser este el principio para trabajar. O sea, porque gano mi dinero, porque soy independiente, puedo comprar ropa, gracias a Dios, puedo bendecir a los hermanos en la iglesia, al pobre. Sino que debe ser de ese lado. Dios me permite el trabajo porque a través del trabajo me permite servir a otros. Ese debe ser el principio, el segundo, porque llega un momento que el dinero cuando te pagan no es suficiente, te aburre, te harta el trabajo, los jefes, los empleados, los compañeros, porque es demasiado egoísta. Tiene que ser del otro lado. Yo estoy aquí para llevarle pan a los niños y ver su gran sonrisa cuando se comen una dona. O imagínate el trabajo, hasta el más sucio que puedas imaginar, qué tan importante es el de la basura. Imagínate que los muchachos que andan en el camión no pasaran. Era una porquería en nuestra casa. Tal vez tendríamos que quemar, pero te diría todo mojada la casa, quién sabe cómo estaría. ¿Y cómo apestaría la ciudad? Entonces, aún hasta ese trabajo, ellos sirven a la sociedad y su trabajo es muy importante. Ahora imagínate tu trabajo. Si vendes en la farmacia medicamentos para que la gente se sane, si llevas diversión a las casas y a los hogares, si ayudas a la gente a resolver sus problemas como abogado, todos los trabajos, llevas luz a la casa, llevas agua y el drenaje, como Miguel que es albañil, construyes. Entonces todo trabajo es una forma de imitar a Dios, porque Él es creador. Dios es creador. Él está trabajando. En 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. A los cielos le puso ave, a las aguas le puso peces, a la tierra le puso animales y personas. Y hasta el día de hoy que Él sigue trabajando. Él sigue soberano. Sale el sol y hoy se va a ocultar el sol porque Él manda. Él dice que le puso ley al océano para que el mar no nos ahogara, ¿verdad? Y entonces Él sigue trabajando, sigue dando de comer. Dice que no cae ni un ave si no es su voluntad. Y Él le da de comer a todas las aves. Nosotros no podemos a veces con el gato o con el perro, ¿verdad?, que tenemos de mascota, pero Él le da de comer a los peces, le da de comer a los ciervos, a los leones, y nos da de comer a nosotros. Ese hombre de poca fe, si Él hace todo eso, no hará más por vosotros, hombres. Él está en control. Cualquier problema que tengamos en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o con el gobierno, Dios es soberano, está en control. Entonces podemos vivir en paz, podemos estar confiados. Igual que Cristo, tenemos que responder como Cristo. Dice, el cual no hizo pecado, Él no cometió pecado, pero nosotros somos pecadores. Y a veces de las dolencias es porque lo hemos buscado. Ni se halló en Él engaño en su boca. Él no mentía, no mataba, no robaba, no codiciaba. Y cuando le maldecían o le injuriaban o lo insultaban, Él no respondía con maldición. Nosotros tenemos que ser igual que Él. Cuando a veces tu pareja se le vaya un poco la voz, tienes que frenarte. O alguno de tus hijos o en la calle, no respondas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal, con buenas palabras. Cuando padecía, cuando Él sufría, no amenazaba, te voy a llevar al infierno. Lo golpeaban, lo escupieron, lo maltrataron, y Él nunca amenazó, sino que encomendaba la causa que juzga, justamente. Aun cuando el ángel, ¿quién fue, Gabriel o fue Miguel? El que fue por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel, no me acuerdo el nombre. Cuando peleaba con Satanás porque no se había enterrado, dice que el ángel no se atrevió a proferir maldición sobre Satanás. Y andan por ahí algunos grupos religiosos que andan maldiciendo a medio mundo, maldiciendo al enemigo, y dices tú, ten cuidado. Aún en 2 de Pedro dice que debemos ser palabras de bendición. Podemos maldecir, sí, pero no ves a los apóstoles haciéndolo, no ves a Cristo haciéndolo. No tenemos por qué abusar de esa autoridad y maldecir a medio mundo. Yo puedo orar para que vaya más, sí puede ser, pero no lo hagas. Dice, al contrario, ora por bendición. Si tienes un enemigo, ora para que conozca a Dios, ora para que sea de bendición a otras personas. Porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos
sanados. Dios perdonó nuestros pecados por la obediencia de Cristo. Y si Cristo se sometió y fue obediente hasta la muerte, se espera que nosotros seamos obedientes a nuestras autoridades. Cualquier trabajo o empleo es un llamado al servicio. Así como un pastor tiene un llamado, me acuerdo que estaba con los sordos estaban cantando en señas, Señor, tú me llamas por mi nombre, y el Señor me estaba llamando a mí para ser pastor, y yo decía, Señor, no es de aquí a los de al, échaselos a los de al lado, decía yo repartiendo. Y Señor, es así como es un llamado, y yo digo, Señor, está bien. Le dije, Señor, ya estoy grande, estoy casado. Y ella me dice, no, te estoy preguntando si estás casado, y si ya estás grande, tú ven, y si bien, está bien. Así como tuve un llamado para servir a Dios como pastor, así cualquier trabajo que tú desempeñas es un llamado para servir. Así como hay un llamado para salvación, como hay un llamado para santidad, hay un llamado para servir. Y el trabajo es un llamado para servir, por lo cual tú tienes que procurar hacerlo con excelencia, porque es para Dios. No como para bien echando a los ojos, como si fuéramos amos. Es decir, viene el jefe y estás trabajando. Se va el jefe y algunos están con el celular, están platicando, están comiendo. Los que pierden tiempo, ¿no? Son esos que andan navegando. Hay muchos de esos, ¿verdad? O los que ven el jefe y están picando. Y se va el jefe y dejan de trabajar. No como a la vista humana, sino sabiendo que servimos a Dios. Y tu trabajo tiene que ser bien hecho, tiene que ser con excelencia, tiene que ser lo mejor de lo mejor. El director de orquesta de Bellas Artes lo entrevistaba, escuchaba en la radio. Y dice, bueno, él muchos estudios, ¿no? Y dice, oye, ¿y te alcanza el dinero que te dan aquí? No, dice, en la tarde tengo que ir a un restaurante y trabajar porque no me alcanza el salario que me dan en la orquesta. Y a veces, muchas veces, tendrá que ser más de un trabajo, ¿no? Hay algunos hermanos que trabajan, o los fines de semana trabajan por aparte, o algunos que trabajan en el camión y después en el carro, ¿no? Entonces, a veces tendrás más que un solo trabajo. Cuando trabajamos somos los dedos de Dios, los agentes de su amor para con otros. El trabajo cuida de la creación, le da orden y la embellece. Cuando vemos a Daniel que dice que llega a Babilonia y dice que propuso en su corazón no contaminarse de la comida, ni de la bebida, ni de los hábitos pecaminosos que había en el palacio. Y Dios le bendijo. Entonces también en el trabajo van a haber muchas tentaciones, ¿verdad? Los compañeros, las compañeras, el dinero, los vicios, los amigos, el poder, que tienes que tener cuidado y pedirle a Dios que nos dé sabiduría como Daniel para poder abstenernos de lo malo y poder, porque a veces por el trabajo muchos se han divorciado, ¿verdad? Se han separado porque se han ido con el compañero o con la compañera. Me cuesta soportar a mis jefes. Piensa en que Cristo soportó justamente todos los pecados que le acusaban los fariseos y Pilato. Cuando llegó ante Pilato, lo acusó Herodes, lo acusó Pilato y lo hicieron, pero él nunca se quejó. Entonces tenemos que aprender a soportar en la escuela a los maestros. Vas a tener maestros buenos, maestros malos. Compañeros que te vas a llevar bien en el trabajo y en la escuela, y a veces compañeros que dices, ¿qué hacen aquí? Igual que Cristo. Por tanto, debemos soportar a los jefes difíciles, a los negreros, a los compañeros, a los clientes necios, el horario de trabajo. A veces el sol también es algo, dices, estar bajo el sol, porque no todos los trabajos tienen clima, ¿no? Algunos sí tienen clima y estás en un escritorio, pero algunos tienes que trabajar bajo la lluvia, bajo el frío, bajo las incomodidades climáticas. Pablo le dice a Tito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. No solamente lo dice espiritualmente, para que vayamos y compartamos el Evangelio, lo dice también para los que trabajamos y usemos bien la palabra de verdad. La manera de servir a Dios en el trabajo es promover la justicia social en el mundo, evangelizando a tus compañeros, haciendo tu trabajo con excelencia y honradez, trabajando con ganas y a veces sin ganas, a veces no tienes ganas de trabajar, con un corazón agradecido porque tienes un trabajo,
al cual Dios te ha llamado, ganando tanto dinero como puedas para ser generoso con el pobre, enfermo, viuda, huérfanos e inmigrantes y con los hermanos en la iglesia. Es bueno el dinero, sí, pero recuerda que no solamente es para ti, no seas egoísta. Este es mi dinero y solamente es mío y no lo comparto. Dios te bendice para que puedas ser bendición. Y Dios te ha dado luz y te ha dado los bienes que tienes para que puedas compartir con el que padece necesidad. Tu trabajo es parte de un todo que Dios está pintando. Tú eres una pequeña porción de ese cuadro. Imagínate aquí todo este cuadro, que es la creación, que Dios está pintando. Tú eres una pequeña parte. Todos aportamos con el trabajo que hacemos, sin importar cuál sea. El trabajo que Dios te ha dado es parte de lo que Él ha hecho. Salmo 145 declara que Dios alimenta a todo ser viviente, peces, aves, animales y personas. Entonces espera que nosotros trabajemos como Él trabaja. Recuerda que el trabajo para el Señor no es en vano. El trabajo para el Señor no es en vano. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Sujetándote. El tercer punto, sujetándote. ¿Qué significa esta palabra? Es un término militar que quiere decir colocarse bajo superiores. Primero el esposo se somete a Cristo. Cristo es la cabeza, el esposo. Después la esposa debe someterse a Él. Ser la cabeza no quiere decir ser dictador, sino ejercer con amor la autoridad divina bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, Cristo es la cabeza, el esposo se sujeta a Cristo y después la esposa al esposo. Y ya hemos visto en familia cristiana, estamos estudiando en la escuela dominical, no es que el esposo y la esposa tengan la misma autoridad. No es que la esposa, el esposo y los hijos tienen la misma autoridad, no, es el esposo, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Tenemos. Aún en una empresa sí o no hay jerarquía. Sí no hay, tú tienes un jefe y cuando se dio esa jerarquía, me acuerdo que trabajé un tiempo en la distribuidora La Estrella del Sur allá, que distribuye alimentos y bebidas, y me quería matar la dueña, que era la directora. De ahí el dueño me decía otra cosa, era jefe de crédito y cobranza, todavía trabajaba, estaba en la universidad, me faltaba un año para terminar. Y la contadora general, que era mi jefe inmediato, me mandaba. Entonces una me decía cobra, otra me decía no cobres, y otra me decía que hiciera ambas cosas, y entonces no podía yo tener tres jefes, y fue la razón por la cual renuncié. Le digo, oye, todos los días me causa un problema que tú me digas una cosa, tú me dices otra cosa, y me dice, bueno, vamos a intentarlo. Y las veces que lo intentamos, siempre quedaba yo mal con alguien, porque nadie puede servir a dos señores, porque quedará bien con uno, pero con el otro. Por eso hay una ley en la administración que a todo subordinado le corresponde solamente un jefe. Es algo militar. A toda persona subordinada le corresponde solamente un jefe. Un empleado no tiene más de un jefe. Y si tiene más de un jefe, va a ser un caos total. Y es lo que está diciendo aquí, que las mujeres tienen que aprender a sujetarse. Vosotras mujeres están sujetas ¿a quiénes? A vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Y habla por la conducta, por cómo se comportan. Porque tú llegas tal vez y llegas con tu pareja, ¿no? Si no viene a la iglesia y le dices, ay, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ora, lee tu Biblia. No va a ser a través de tus palabras que vas a ganar a tu pareja. Eres un pecador, malagradecido. No dice aquí, ve y dale un sermón a tu marido o a tu esposa. No dice eso. Dice que por la conducta vas a ganar por tu testimonio, por tu comportamiento. Veo que mi mujer hace lo que quiere, hace la voluntad de Dios, veo que se sujeta, veo que es obediente, veo que me respeta. Y entonces se van a interesar por Dios cuando vean tu conducta casta y respetuosa. Que sea respetuosa. Y el día de hoy hay mujeres que le gritan al marido enfrente de los hijos, quieren gobernarlos, llega un momento que los hartan. ¿Y por qué se fue mi marido? Pues, ¿por qué será? Pues, o a veces el marido no quiere llegar a la casa porque lo está esperando la mujer, pero con ganas de gritarle y tú no estás todo el día. Oye, pues el hombre se fue a trabajar todo el día, pues su principal obligación es proveer, el tuyo es administrar la casa. Entonces cada quien con su cada cual te puede ayudar ocasionalmente, ¿no? Y
y va a ser algo que van a empezar a trabajar ambos, pero no quiere, pero hay mujeres que aquí he observado que mucho la mujer está en casa, está todo el día y veo el celular y está con muchas cosas y viene el marido, la comida no la he hecho y la casa parece un basurero y dices, oye, pero tú no estás cumpliendo como mujer. Y entonces al ratito también el marido sale corriendo, es parte de lo que no has cumplido como mujer, porque él está cumpliendo al traer comida a la casa. Y aquí ustedes saben que es trabajar todo el día, nomás por la distancia, 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Lo menos que pudieras que te ayude la crianza de los hijos está a cargo de la mujer, ¿no? Y ahora hay mujeres que trabajan y todavía se hacen cargo de la casa, ¿no? Hay que valorarlas. Y les dice, ¿cómo vamos a ganar los maridos? Dice, con la forma de vestir, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Dios no le interesa lo externo. Digo, ahí estaba hablando de que en Roma la gente hasta el día de hoy con algunos peinados, con algún hueso atravesado de oro y cosas así, y habla de vestidos lujosos, muy costosos, que cuestan miles de pesos, ¿verdad? Ahora, también, que no sea el extremo, pero tampoco que sea el otro extremo, que no te arregles, ¿verdad? Que no tengas cuidado en cómo te vistes, la ropa que vistes, por lo menos el jabón y un poquito de agua, ¿verdad? Y un desodorante, un perfumito ahí, ropa limpia, digo, para poder ser casta y respetuosa, sin llegar a los extremos, cuidarse, ¿no? Usar el maquillaje de una manera prudente y todo lo que embellece a una mujer. Pero a Dios le interesa más el interno, el de un corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, o sea, que seas afable y apacible, que seas paciente. Dios no se complace en ver una mujer gritona, peleonera, pleitista, que sea buena y paciente con su pareja, con sus hijos, que es de gran estima delante de quién? De Dios. Dios valora mucho y pone de ejemplo a Sara, que estaba sujeta a Abraham y le decía, ¿y alguno de ustedes le dice a su marido Señor? ¿Sí? Pero lo obedece porque puedes decirle Señor, pero no le haces caso. La cosa es que te sujetes, pues. Y ahora ayudarlo también a tu esposo, porque tú generalmente eres la que toma decisiones en la casa. Ayudarlo en algunas decisiones que puede tomar, digamos, son decisiones grandes, como digamos, cambiar de carro, cambiar de casa, irnos a vivir a otro lado, cosas así donde tomas en cuenta los dos, la opinión de toda la familia, ¿verdad? A qué iglesia asistir, las amistades, la familia. De la cual dice, vosotros veniste a ser hijas de Sara en la fe. Ustedes son hijas de Sara en la fe y nosotros el Padre Abraham. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y de ahí le habla a los maridos. Este ya es para los maridos. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Se requiere sabiduría para estar con una mujer. Porque a veces ustedes cambian de humor en un segundo, ¿no? Y tienes que aprender a tratarlas con cuidado, porque no en todo va a ser choque, te vas a divorciar. Tienes que aprender como hombre a vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo tratas un vaso? No como de plástico, ¿verdad? O de unicel, y el vaso de cristalería, si lo aprietas demasiado, el original, el que se revienta, ¿no? Y entonces la mujer igual tiene que ser, tratarla con cuidado, con amor, atendiendo sus necesidades, estando pendiente de ella, en la medida en que el varón puede también, ¿verdad? Porque entiendo que trabaja. Y ya como coherederas de la gracia de la vida, porque vamos juntos, hombres y mujeres, vamos a ir al cielo. Entonces somos hermanos en la fe, marchemos juntos de la mano. Mi mujer no es para ser mi esclava, mi sirvienta, está llamada para ser mi compañera, mi mejor amiga, para ser mi ayuda idónea y yo también de ella, para criar a nuestros hijos en amor y disciplina y administración del Señor, ¿verdad? Para poder llenar la tierra y sojuzgarla. Y el propósito es para que vuestras oraciones no tengan estorbo, porque Dios ve a ver dos parejas peleando, si no se ponen de acuerdo, uno va a pedir una cosa y la otra va a pedir otra cosa. Uno va a querer que su hijo
se case con fulanito y el otro con su tanita. Entonces tiene que haber paz y armonía en el matrimonio para que Dios escuche las peticiones de sus hijos y atienda. Y ese es el problema, y lo hemos visto desde Adán y Eva, ¿no? Eva estaba sola y no esperó a Adán, tomó la decisión sola. Debió haber tomado, oye Adán, ¿y tú qué piensas? ¿Nos comemos la frutita esta o qué? No, se lo comió sola, pues, y después le dio su marido y aquel como está no de Por eso no es así, pues, porque a veces Abraham y Sara, se le ocurre la brillante idea a Sara, oye, pues no podemos tener hijos, pero ahí está Agar, acuéstate con ella y ten un hijo, y ahí está Ismael y ahí están los musulmanes, ¿no? Que son una piedrita en el zapato de todo el mundo, no solamente de los judíos ni del cristianismo, también de todo el mundo, que son algo violentos. Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo en vender una heredad y mintieron al Espíritu Santo. Algunos de ellos debió haber entrado en razón, oye, está mal, que tu pareja, ¿hasta dónde debo estar sujeto a mi marido? Hasta aquí te para. Si viola este libro, no tienes por qué sujetarte. Si te empieza a golpear, no tienes por qué sujetarte. Si tu marido te quiere, vamos a saltar un banco, tú estás loco, ¿qué te pasa? No tienes por qué seguirlo. ¿Sí me explico? Hay cosas, el amor tiene límites. Ese libro también de James Dobson está muy bueno, el amor tiene límites. No es sobre sujetarme a mi marido en todo. Si está conforme a la palabra, lo puedes hacer. Si está fuera de la palabra, entonces hablas con él. Y si no, apelas a una autoridad superior y créeme, Dios lo va a disciplinar. Créeme, que Dios lo va a disciplinar. El día de hoy vemos en la televisión y en las películas una falta de respeto hacia el hombre. ¿Sí se han dado cuenta de eso? De que la mujer está faltando el respeto, pero también en la sociedad el hombre también ya no quiere casarse. Porque cuando se casa, antes te casabas y sabías que la mujer era casta y respetuosa, y era fiel, y era leal, y el hombre, aunque era bandido, volvía a casa. Pero el día de hoy los hombres no se quieren casar porque muchas de las mujeres quieren tener cientos de aventuras con muchos hombres y quieren venir acá y le dicen al varón, ¿sabes qué? No te voy a preparar comida, no te voy a cuidar, solamente a tus hijos, y entonces ¿para qué me caso si aparte me vas a demandar y me vas a quitar la mitad de los bienes y a los niños? Ahí se ha perdido, la visión de la mujer ha perdido la posición de quién es. Es una posición muy hermosa la que la mujer tiene delante de Dios y delante del hombre, pero lo ha perdido porque la mujer quiere ser como el hombre, está imitando, emulando todo lo malo del hombre. Lo que la hacía especial no lo es. Es que somos iguales que los hombres, sí, pero tú no eres hombre. Eres una mujer y por el hecho de ser mujer vales mucho y el hombre debe cuidar y proteger. Desde que tenemos a nuestras hijas, debemos cuidarlas. A nuestras nietas tienen un valor especial delante de Dios y las cuidamos y las amamos y las protegemos y les proveemos. Un buen ejemplo de cómo amar a nuestra esposa es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Cristo está pendiente de su iglesia, nosotros como varones debemos estar pendientes de sus necesidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y en la medida de los recursos, ¿no? Porque no más allá, no esperen más. Me cuesta vivir con ella. Vivir con ella sugiere que el esposo provea para las necesidades físicas y materiales del hogar. Aunque es un error que la esposa tenga un empleo o carrera, aunque no es un error que la esposa tenga un empleo o carrera, la primera responsabilidad de la mujer es su casa. La primera responsabilidad de la mujer es su casa. Eso lo dice Tito 2, del 4 al 5, que enseñan a las mujeres jóvenes, hermana, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La prioridad de la mujer es su casa, su esposo, sus hijos. Esa es la prioridad de la mujer. Y ahora, ¿cuál es la prioridad del varón? Lo dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que uno. La prioridad de un varón entonces es proveer. La mujer puede trabajar, si se entienden, por supuesto, pero la prioridad de la mujer es su casa
que se vaya a su casa, si se puede, ¿verdad? Si no, que jale, y que el varón provea. El hombre debe aprender a escuchar a su esposa. Ya les había yo dicho eso en familia cristiana. El hombre debe, y la prioridad es, a mí me cuesta, en verdad. Estoy platicando con mi esposa y vienen a mi mente muchas cosas y me cuesta mucho poner. Es algo que tienes que disciplinar como hombre. Y la mujer debe aprender a externar sus necesidades. La mujer piensa que nosotros pensamos como los hombres pensamos como las mujeres. El hombre piensa diferente. Tú tienes que decirme qué necesitas. Y entre más claro, mejor. Y la mujer piensa que a veces nosotros debemos adivinar lo que ella está pensando. No somos adivinos. Tienes que decirme qué pasa, qué necesitas y cómo lo necesitas. Porque uno anda en su mundo. Pues tienes que ser clara a la hora de expresarte. Porque no somos buenos para leer. La mejor forma de ganar a tu pareja incrédula entonces es con tu testimonio, no con tus palabras, porque llegan a darle un sermón a los maridos y se hartan y no quieren venir. Que sea con tu ejemplo. Sé la ayuda idónea de tu pareja, sé su mejor amigo, su mejor amiga. Si tu esposo te golpea física y oralmente, pide consejería a tu pastor. Es algo que no está. Hay la cultura en donde vivimos. Hay mujeres que piensan que tienen que soportar los golpes y no, golpes no. En la primera, demanda y le damos una oportunidad. Y la segunda, ya vamos tomando otras consejerías, pero golpes no están permitidos, jamás están justificados. Sé que nuestros abuelos lo hicieron, pero no, se toma en serio eso, porque tienes que aconsejar a alguien. Y entonces hace las siguientes preguntas como pareja: ¿somos cónyuges? Si somos esposos o somos competidores. ¿Ustedes cómo son su matrimonio? ¿Compiten? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién esto? ¿Quién el otro? ¿Estoy ayudando a mi pareja a ser mejor? ¿O le meto leña al fuego y le saco lo peor? ¿Depende de cosas externas o de cosas internas? ¿De lo material o de lo espiritual? ¿Te entiendes cada año mejor el uno al otro? ¿Conoces a tu pareja? ¿Eres sensible a las necesidades de tu pareja? ¿Vives en oración para que Dios ayude a tu pareja a ser mejor esposa y tú mejor esposo? ¿Y estás siendo enriquecido a través de la relación o perjudicado por las acciones? Entonces es algo que tienes que evaluar. Para terminar, porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Primero, respetando. Segundo, porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Soportando. Y tercero, porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Sujetándote, ¿verdad? Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar esta mañana estas hermosas palabras de vida del apóstol Pedro. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Gracias por tus palabras. Ayúdanos a ser obedientes a las autoridades, a los que son alumnos, a los maestros, que son hijos, a los padres, los que somos empleados, a los jefes, a los miembros, al pastor, porque ellos oran y velan por las almas que hemos de dar cuenta. Señor, permite a mis hermanos que se sujeten a tu palabra, Señor, y me ayuden en oración a buscar agradarte, Señor, y a llevar el Evangelio a otras personas, Señor. Y bendice a nuestras autoridades, bendice a la presidenta Claudia, a Samuel García, el gobernador, a Héctor García, el presidente municipal, Señor. Bendice nuestras autoridades, a los reyes en este mundo, a Donald Trump, a Putin, Señor, allá en Rusia, y a los diferentes presidentes de los diferentes países. Bendíceles, Señor. Gracias por vivir en esta gran nación, en esta hermosa nación, con tantas bendiciones. Este debió haber sido el Edén, muy seguramente, y te agradecemos por habernos permitido vivir en un país con tantas bondades, tantas libertades. Ayúdanos a aprovecharla para dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con los vecinos,
En Cristo te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén.